En este episodio de Para Tomarlo en Cuenta vamos a hablar de nueva cuenta de un tema que está en el día, en la noche, en la calle, en la casa, en todas partes. La desaparición forzada. No propiamente vamos a conocer casos en específico alrededor de nuestra comunidad universitaria, en las calles de la ciudad, sino lo que se está debatiendo en el ámbito legislativo, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha enviado al Senado para reformar artículos de la ley en la materia. Hablaremos con abogados, defensores de derechos humanos, con la academia, con especialistas y desde luego con víctimas sobre su postura a este cambio donde la desaparición forzada quedaría borrada como delito, sino solamente la desaparición a mano de particulares como el secuestro. Todo esto deviene del caso Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y Para Tomarlo en Cuenta también queremos debatir. Vamos a ver este episodio, lo que nos trae consigo y sobre todo queremos conocer tu opinión. Acompáñame, como siempre te digo, esto tiene que ver contigo. Va a presentar lo que nos comprometimos, que son las reformas a 2 leyes para facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada por particulares, tanto de las fiscalías, las comisiones de búsqueda, como la necesidad de fortalecer la identidad para poder avanzar en las investigaciones. Ayer el Senado recibió la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum en materia de desaparición de personas, sí, hacía secas desaparición, invisibilizando la desaparición forzada de personas, grave violación de los derechos humanos que se sigue cometiendo en México. Sí, ya sabemos que dicen que antes el Estado desaparecía, cuando se refieren al PRI y al PAN, y es cierto. Pero también dicen que ahora la desaparición forzada la cometen los particulares, y ahí es donde ya no tienen razón. Bueno, hasta la CNDH repite el mismo estribillo, aun cuando bien que sabe que la desaparición forzada solo es cometida por agentes de Estado. Es decir, si son particulares sin la participación del Estado, no son desapariciones forzadas. Esto es parte de todo un proceso, que ahorita espero verlo, de todo un proceso que bueno, pues descansa en este secuestro, en esta seducción, en esta obligatoriedad por parte de algunos jóvenes que buscan satisfacer sus expectativas en la vida, y entonces pues se enganchan en oferta de trabajo, ¿no? Aquí hay 3 formatos, ¿no? Uno, el obligado. Muchos migrantes son obligados, jóvenes son obligados, otros engañados, y después de ser engañados, pues también son obligados, y finalmente los voluntarios, fíjate. Este tercer aspecto, especialmente los jóvenes, implica el reflejo, implica el develamiento de un funcionamiento profundo de la sociedad. O sea, significa que estos jóvenes han aceptado voluntariamente trabajar como parte de como un engranaje más en este proceso, ¿no? Un caso de desaparición forzada, en general los casos de desaparición, pero uno de desaparición forzada que por su propia naturaleza es profundamente político, creo que hay que empezar por entender el derecho desde diferentes formas y no desde un matiz cuadrado como comúnmente estamos formados los abogados y también las abogadas. Yo quiero empezar solamente comentando primero y haciendo referencia a 2 premisas. Uno es lo que un juez ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un abogado muy conocido, Zaffaroni, dice sobre el derecho. Él dice que todo lo jurídico es político y dice lo siguiente: lo jurídico siempre es político, aunque la inversa no sea correcta, puesto que no todo lo político es jurídico. Lo jurídico es político en el obvio sentido de su inevitable incidencia en el poder, puesto que toda decisión judicial en el nivel que sea, desde el municipal hasta el internacional, siempre consiste en un acto de poder inherente a la conducción o gobierno de un pueblo. Pero además de esta obviedad, lo jurídico también es político en otro sentido, dado que la experiencia verifica que todo discurso jurídico siempre habrá de ser leído en clave política por los involucrados en cualquier conflicto.
Los alcances jurídicos de la iniciativa de reforma que generó la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado como respuesta para combatir la desaparición forzada e impactar la labor de las comisiones especiales de búsqueda es para la sociedad civil y la academia especializada que ha acompañado a las víctimas y las familias buscadoras un extravío o cortina de humo. Cuando se propone, por ejemplo, con esta idea de la identificación única, que se propone que haya un sistema de búsqueda unificado a nivel nacional, es bien interesante, ¿no? Pero esto implica que incluso la propuesta de la Secretaría de Inteligencia del Estado implica implicaría más bien que funcionan actualmente perfectamente. O sea, funcionan muy bien, pero no funcionan para todos. Claro. Entonces, el sistema de justicia habría que revisarlo, porque estaríamos hablando de una biopolítica elitista o de una necropolítica absoluta, ¿no? Y entonces el gobierno del Estado hace ya algunos años adquirió un sistema de inteligencia de 105, 106 millones de pesos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, la gente que trabaja aquí en este sistema dice, es que funciona perfectamente. Uh-huh. Pero cuando la gente busca a quienes han desaparecido, no funciona. Entonces tenemos que hablar de una necropolítica, ¿no? Claro. Y entonces bajo esta propuesta, bajo esta propuesta, o más bien bajo este marco, la propuesta de la presidenta, pues que es importante, pero va a palidecer porque el sistema jurisprudencial, las relaciones de poder, esta red de poder hegemónica, funciona de otra manera, ¿no? Aunque ya se aprobó, el asunto de una clave única por todos los análisis históricos de cómo se determina y gesta la violación grave a los derechos humanos desde la desaparición forzada resulta una respuesta insuficiente que no va a la raíz de la problemática, pues solo redunda en la búsqueda inmediata de personas y exalta la comisión del delito por particulares. En el segundo bloque, ahondamos en estos motivos de crítica. Continuamos escuchando las opiniones técnicas sobre esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué implicaciones tiene borrar la desaparición forzada? Acompáñame, vamos al segundo bloque. Esta semana se está realizando la Semana Nacional del Detenido Desaparecido, una categoría que sigue siendo relevante para las organizaciones civiles que llevan décadas en todo el continente acompañando víctimas. Francisco Cerezo, del Comité Cerezo México, ahondó en la crítica a la iniciativa de la presidenta. Mientras el discurso del gobierno actual le echa la culpa a todos menos a él en la comisión de la desaparición forzada, la realidad nos dice que por lo menos 3 de los detenidos y acusados de los hechos sucedidos en el rancho Izaguirre eran policías cuando cometieron las desapariciones forzadas para entregarlos en el terrorífico rancho mencionado. Entonces, para el gobierno actual, antes que policías son delincuentes y por tanto no son representantes del Estado. Pero conforme se despeja la cortina de humo tendida alrededor de dicho caso, se va descubriendo que es el Estado el que también es el crimen organizado y no al revés, como lo decía Calderón, que aunque dice este gobierno que no son lo mismo, dicen exactamente lo mismo, que ellos no son. No obstante, que desde los derechos humanos también fue el Estado. Bueno, dicen que estos policías no son de gobiernos de Morena, sino del PAN. Pero eso no excusa al Estado mexicano que comprende los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Si el nivel municipal es el que está contaminado, mucho más que los que obedecen a gobiernos prianistas, es irrelevante en materia de derechos humanos, siguen siendo agentes de Estado. Y además nos preguntamos, si el gobierno federal sabe que están sucediendo las desapariciones forzadas en este nivel, el ejército lo reporta, la Guardia Nacional en su papel de policía detiene a los responsables y el Poder Judicial estatal no hace nada, el nivel municipal no hace nada, el nivel estatal tampoco hace nada, ¿por qué el nivel federal tampoco hace nada e interviene solo hasta que se convierte en un escándalo? Porque nadie hizo nada. Al mismo tiempo que resulta de bajo impacto la iniciativa del gobierno federal a partir del hallazgo del rancho Izaguirre por las familias buscadoras, donde ya hay detenidos, entre ellos el presidente municipal de Teuchitlán, lo que aporta al académico experto en violencia es que tal respuesta no se acopla a la realidad de la desaparición forzada en México y lo que pasa alrededor de ella. Es este mecanismo social que ahí está implícito, ¿no? La formación de personas, la formación de
la formación de deseos, de subjetividades que están canalizadas y que pueden desempeñar y desempeñan ese papel, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos está diciendo que los sicarios, especialmente hombres, o sea, está bien porcentaje mayoritario de hombres, pueden desempeñar ese papel, ¿no? Y el Rancho Izaguirre es como el reflejo que nos está develando esta parte social. Después viene el rancho de La Vega. Hay notificaciones de más ranchos. Aquí en Jalisco, en Chihuahua, en Nuevo León, en Zacatecas, no se diga, en Michoacán. Y es que el crimen organizado necesita de mucho reemplazo de gente de trabajo, o sea, porque pues tú sabes que cuando se procesan las metanfetaminas, los humos, los vapores que salen del proceso, además de que, bueno, de 1 tonelada de metanfetamina son 6 toneladas de desecho tóxico. Además de esto, los vapores o provocan que tu vida se prolongue de 3, 4, 5 meses, ¿no? Entonces se requiere de mucho reemplazo de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, estos ranchos obedecen a eso, ¿no? El responsable de seguridad de cada uno de los municipios, su asunción de ese puesto ha sido propuesta por una parte del crimen organizado, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que agarren al presidente municipal, Achón, de Teuchitlán, pues igual pudieron agarrar en su momento al presidente municipal de Islaucán de los Membrillos, del Salto, Teocaltiche, pero entonces te vas a quedar sin presidentes municipales, ¿no? Entonces habría que revisar que hacen eso, o sea, habría que revisarlo bajo el matiz de que hacen eso, o sea, sueltan ciertos puestos o su vida y la de quienes lo rodean corren peligro o la pierden, ¿no? De plano. Claro. No te digo de dónde, pero o sea, hay momentos en los que a la pareja del presidente municipal la hacen adicta, le toman un video pornográfico y lo difunden, ¿no? Y entonces pues el presidente municipal pues tiene que ceder y la mujer junto con su hijo pues tiene que salirse de ahí de donde es, ¿no? Es un hecho real. Entonces, o sea, mecanismos, el crimen organizado muchos, ¿no? O sea, no solo es no solo las armas, sino que pues también es la droga, también la coacción, también es pues por supuesto también el dinero, ¿no? Pero entonces como sociedad no es suficiente que esos casos sean procesados como secuestros solamente. No. O sea, ¿qué tendríamos que estar esperando como sociedad en el debate que se va a tener que dar en el Senado con la iniciativa? Mira, primero, pues con estas leyes, la ley de desaparición de personas y en Jalisco la ley de especial de ausencia, y a nivel nacional, por supuesto, o sea, hacen falta reglamentos, ¿no? La desaparición forzada se volvió un mecanismo de terror para limpiar y dejar listos territorios y ser ocupados. El narco le trabajó a los gobiernos para la implantación de políticas neoliberales. Ello sigue siendo vigente, aunque se ha diversificado, lo que la delincuencia organizada hace en los pueblos. Y aunque los jóvenes reclutados no sean luchadores sociales, sí es la figura de la desaparición forzada, y no un simple secuestro, lo que les sucede. Lo real es que no existe voluntad política para resolver el tema de la desaparición forzada en nuestro país. Al contrario, la parte oscura, represiva y de derecha dentro de Morena, esperamos que no sea la otra cara de la misma socialdemocracia, aconseja que mejor hay que usar medidas contra insurgentes de identificación que ni la derecha logró en sus más húmedos sueños fascistas para evitar la desaparición forzada. Me pongo a fantasear y me pregunto, y les pregunto a todos ustedes, ¿creen que con una nueva identificación los agentes de Estado que actualmente desaparecen de manera forzada, al saber que ya tienes tu CURP con fotografía, ya no te van a desaparecer? ¿O al momento de la detención, la identificación leerá las malas intenciones de estos agentes de Estado y le avisarán a Harfuch que se está cometiendo una desaparición forzada y con sus superpolicías aparecerá y evitará dicha violación a derechos humanos? Claro, esperando que no sean sus superpolicías los que estén cometiendo la desaparición forzada. Porque entonces, ¿qué? ¿La identificación los va a acusar con su mamá? ¿O enviará una alerta indetectable a la ONU? ¿O qué creen que va a pasar?
Además dicen que el seguimiento casi en tiempo real con tus datos en una superbase de datos logrará tu localización, como si los agentes de Estado que cometen la desaparición te subieran un camión de línea comercial para que quede registrado que ahí estuviste, o te registraran en algún lugar oficial para que otros policías o militares siguieran el rastro. Lo que no quieren aceptar es que siguen siendo los agentes de Estado, por comisión o por aquiescencia, los que continúan con la práctica de la desaparición forzada y que si además son delincuentes, no se les cae en el camino su carácter de agentes de Estado. Hay varias críticas a desaparecer la desaparición forzada de los catálogos de delitos en este país, porque pretende dejarnos la sensación de que la desaparición cometida por la delincuencia organizada, por grupos delincuenciales, se trata de un secuestro y ese delito se maneja aparte. Habría un paralelismo no oficial con las cifras, no solo de las personas desaparecidas, sino también de la competencia de las autoridades para investigar estos casos. Principalmente habría una difuminación de que efectivamente si se está desapareciendo a personas en México es por un estado fallido, como dicen algunos, por una involucramiento de las autoridades, por omisión, por vacío, por aquiescencia, por acción directa de las autoridades. Este debate no concluye en este episodio. Escucharás en más momentos, en más noticieros, en más espacios informativos el debate, pero lo principal es que te vayas haciendo un criterio al respecto, porque seguramente en el Senado veremos la discusión de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a las conclusiones. Quédate, esto tiene que ver contigo. En el caso del Rancho Izaguirre hay amplia posibilidad de que la Fiscalía General de la República procese a los detenidos por secuestro o delitos menores y aísle el caso o no lo ligue a la responsabilidad y colusión de muchas autoridades, como el presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, quien está detenido por facilitar desde sus competencias la existencia de ese rancho, entre otros, para la comisión de delitos, entre ellas la desaparición forzada. Ahí es donde se prenden los focos rojos con modificar las leyes en la materia. Así lo reflexiona Sandino Rivero, un abogado experto en la materia y quien lleva el caso Edmundo y Gabriel, militantes del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca, que ha abierto brechas desde una sentencia de la Suprema Corte y que permea a todos los niveles de gobierno y todos los casos de desaparición. Un caso de desaparición forzada, en general los casos de desaparición, pero uno de desaparición forzada que por su propia naturaleza es profundamente político, creo que hay que empezar por entender el derecho desde diferentes formas y no desde un matiz cuadrado como comúnmente estamos formados los abogados y también las abogadas. Yo quiero empezar solamente comentando primero y haciendo referencia a dos premisas. Uno es lo que un juez ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un abogado muy conocido, Zaffaroni, dice sobre el derecho. Él dice que todo lo jurídico es político y dice lo siguiente: lo jurídico siempre es político, aunque la inversa no sea correcta, puesto que no todo lo político es jurídico. Lo jurídico es político en el obvio sentido de su inevitable incidencia en el poder, puesto que toda decisión judicial en el nivel que sea, desde el municipal hasta el internacional, siempre consiste en un acto de poder inherente a la conducción o gobierno de un pueblo. Pero además de esta obviedad, lo jurídico también es político en otro sentido, dado que la experiencia verifica que todo discurso jurídico siempre habrá de ser leído en clave política por los involucrados en cualquier conflicto. Se suma que las familias buscadoras concluyen, y lo valida la academia, que en este país no se busca con la misma intensidad y dedicación a todas las personas desaparecidas. Según el valor económico de la gente, es la reacción de las autoridades y una plataforma. Además, se vuelve otro riesgo. A donde voy es que estas fichas están procesadas en plataformas, en la nube. Y entonces tú como propietaria de esa nube tienes la posibilidad de venderla. Y no hay nada que vaya en contra de ti, ¿no? Y pruebas tenemos como en otro ámbito, ¿no? En Las efecto. bases de datos que por más términos y condiciones y avisos de confidencialidad que firmamos, claro, por supuesto. y cobramos conciencia, no, Uh-huh. en los hechos no. Claro, y entonces es como elemento para señalar que una ley hecha en México Uh-huh. no tiene impacto a nivel internacional, porque a nivel internacional no existen leyes
que estén obligando a los dueños de las nubes al cuidado, protección de los datos de un país, ¿no? Claro. Entonces, pues hablar de que solamente esta es la parte, hablar de que esto se puede difuminar con los secuestros, pues sí, en efecto. Este tema, por más que se aborde, es insuficiente. Probablemente haya un siguiente episodio de este programa, pero por lo pronto te dejamos estos apuntes.